Hola y bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast sobre finanzas e inversión. En el capítulo de hoy entrevisto a Ángel Martín Oro, economista e inversor particular. Con Ángel nos adentramos en el mundo de las materias primas, más en concreto en el sector del uranio. Hemos hablado también de otros sectores tales como el transporte de gas natural licuado y empresas que ha estudiado en profundidad como TK. Además, Ángel nos cuenta cuáles han sido algunos de sus errores de inversión, cómo comenzó a invertir y también explica los puntos clave de su último estudio publicado sobre coyuntura económica en España. Espero que os guste el episodio de hoy y que toméis nota porque hay mucho que aprender. Hola Ángel y bienvenido a Ideas Capitales. Me hace mucha ilusión poder charlar contigo en el podcast. Imagino que muchos de nuestros oyentes te conocen, pero para quien no lo sepa, pues Ángel es actualmente consultor senior en Iden Global, una consultora de negocio, comunicación y marketing. También es profesor en el Centro de Estudios ONMA y en el título de experto de Bolsa y Mercados de la Universidad de Alicante, así como director del Informe de España en UFM Market Trends de la Universidad Francisco Marroquín. Ángel ha escrito numerosos artículos en medios como el Wall Street Journal, Seeking Alpha o Cato Institute, entre muchos otros. Y bueno, Ángel, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hola Marc, muchas gracias por invitarme y bueno, es un placer y bueno, te deseo también mucha suerte en este nuevo proyecto que emprendes y me alegra ser parte de estos comienzos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues para comenzar, ¿podrías explicar quizá un poco qué te llevó a aventurarte en el mundo de la inversión y cómo fueron tus comienzos? ¿Cuáles han sido tus influencias más grandes? Bueno, pues la verdad es que hay que echar la vista bastante atrás porque yo las primeras acciones que compré fueron en 2007, hace ya 13 años. Por aquellos entonces estaba en la universidad, estudié economía. La razón por la que estudié economía pues es un poco por una mezcla de por las salidas que tenía, por algunos consejos de amigos, personas que me han influido. Y bueno, no tenía un particular interés por la economía, aunque sí me gustaban temas de relaciones internacionales, política internacional, etcétera. Entonces, bueno, empecé a estudiar economía un poco para... Una de las ideas que tenía era intentar entender un poco mejor el mundo en el que vivimos a nivel económico. Y bueno, a raíz de entrar, pues bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Por un lado, yo ya tenía cierto interés por temas de política, como he dicho antes, ¿no? De liberalismo también, un poco. Entonces, a raíz de ahí, empecé a leer pues algunas reseñas de libros de inversión, algunas temas de economía muy variados y donde también se encontraban temas de inversiones, temas de finanzas personales, bueno, una serie de cosas que me llevaron a interesarme por las finanzas, por la inversión. Y bueno, también tenía ahí en la cabeza, no sé, un interés por estos temas que no sé muy bien cómo surgió, ¿no? Y a raíz de esos intereses y demás, pues hice un curso de bolsa en la universidad, que era algo bastante sencillo, explicando un poco pues, los distintos enfoques, el enfoque técnico, el enfoque fundamental y haciendo un poco una introducción al mercado bursátil, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí, pues creo que me abrí una cuenta en ING y no sé si lo primero que hice fue invertir en un fondo índice del Eurostoxx o del IBEX, pero no lo mantuve mucho tiempo, era también poco dinero, ¿no? Y luego, pues las primeras acciones sí que fueron en verano de 2007, pero vamos, ahí la verdad es que no sabía, no tenía ni idea de lo que hacía, ¿no? Pues estaba en algún foro de bolsa, sobre todo se hablaba de temas técnicos, análisis de gráficos, etcétera, y empecé un poco Ujú. por ahí. Y las acciones las compré un poco pensando en eso o viendo simplemente que alguien en el foro hablaba de una empresa y yo la compré, ¿no? Y bueno, luego pues fueron unos comienzos tortuosos, también el mercado, pues en 2007 empezaron las turbulencias a raíz del tema hipotecario en Estados Unidos.
Recuerdo, por ejemplo, en el verano de 2007 pues fue bastante turbulento, ¿no? Y ya en 2008 ya no digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también hablando con un amigo que entendía ya bastante, pues me hablaba de algunas acciones y yo me metí en algunas y bueno, en algunas me fue bien, en otras me fue mal y luego pues sí que entré en una empresa china, no sé, no recuerdo muy bien por qué con el tiempo, en unos meses, recuerdo que estaba, pues igual había perdido un 70%, ¿no? Y bueno, decidí dejarlo en barbecho, no vendí ni nada, o sea, lo dejé estar. Y en ese ínterin, en esos meses, pasó todo lo de pues, la caída de Lehman Brothers, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Y yo, pues en esos momentos estaba en otras cosas, no abría la cuenta del broker y al tiempo, igual fue en 2010 o así, pues volví a abrir la cuenta y había recuperado milagrosamente, ¿no? Y ahí sí que recuerdo que vendí y bueno, luego pues el interés estaba ahí más o menos latente, pero tampoco me interesaba demasiado y luego sí que fue a raíz de 2012, creo que fue, pues ahí ya me interesé más porque bueno, tenía algo más de ahorros y la cuenta corriente pues no era un sitio sensato donde tenerlo, ¿no? Luego también a nivel familiar pues me surgió el poder gestionar un dinerillo y también pues me interesé un poco más por eso, por la necesidad de verme ahí, pues tener que saber un poco dónde me meto, ¿no? Y bueno, a partir de entonces el interés fue creciendo un poco con el tiempo, de manera gradual. Y bueno, hasta ahora que bueno, me sigue interesando, aunque que, bueno, luego comentaremos, ¿no? Que tampoco no es una actividad ni mucho menos full time, sino que se hace lo que se puede y muchas veces pues se hace mal o se hace de manera muy limitada o muy superficial, pero bueno, también es con los recursos que tenemos y también pues es un tema que me atrae, que me gusta, que me entretiene, que a nivel intelectual pues es muy estimulante, ¿no? Y que luego pues puedes pensar, mira, ¿por qué no hacerlo esto con paper money, que se dice, ¿no? Con dinero pues en una cuenta demo o en una cuenta de internet y es que no es lo mismo, No es no lo tiene mismo. nada que ver, ¿no? No es lo mismo cuando te estás jugando el dinero que cuando estás haciendo pues apuestas que en realidad no te pueden herir, vamos a decir. Claro, claro. Entonces, eso realmente ni me lo planteé, ¿no? Es decir, no, eso no es, ahí no se aprende, ¿no? Y bueno, eso es un poco pues el interés y bueno, también quizás mencionar un poco que también en la carrera pues me interesé mucho por los temas macro, temas micro, por la escuela austriaca, por diferentes enfoques muy heterodoxos, ¿no? Muy diferentes de los que se estudian en la universidad y durante la carrera pues eh, tenía un poco ese trade-off, ¿no? Entre enfocarte más en los estudios de las asignaturas que tienes o profundizar más en lo que piensas que tiene más sentido, que te gusta más, ¿no? Y ahí pues tuve que hacer un poco pues un difícil equilibrio, ¿no? Entre tratar de sacar lo mejor a nivel de calificaciones y demás y el seguir un poco el camino de aprender de otros enfoques, ¿no? Que me estimulaban más, ¿no? Y a raíz de ahí pues también el conocer el entrar en el Instituto Juan de Mariana, conocer a personas como Juan Ramón Rayo, como José Ignacio del Castillo, que José Ignacio, por ejemplo, para quien no lo conozca, es el director de máster de Value Investing y Teoría del Ciclo en el Centro de Estudios OMA, ¿no? Juan Ramón Rayo, pues supongo que todos lo conocen, ¿no? Y aunque eran temas tanto económicos, de macro, de política económica, pero siempre en el instituto ha habido un foco bastante importante en el value investing, ¿no? Y yo, por ejemplo, en los cursos a los que fui cursos de verano del Instituto Juan de Mariana, allá
pues hace 10 años o hace un poco más de 10 años, pues ahí, por ejemplo, yo vi a Francisco García Paramés en conferencias, a Álvaro Guzmán y otras conferencias relacionadas con el value investing, ¿no? Aun cuando todavía no tenía un interés grande, ¿no? Pero bueno, eso también pues fue digamos, una semilla que había ahí, pues de algo que me resultó interesante, pero que tampoco le di más importancia, ¿no? Al final resulta, bueno, sorprendente en parte que muchos, bueno, la relación entre la economía austriaca y el value investing, ¿no? Porque Advalor y Cobas, por ejemplo, hacen muchas referencias a las escuelas austriacas, creo que también Oros, y bueno, de la gente, pues siempre que te encuentras con economistas liberales o gente afín a la economía austriaca también suele conocer mucho el value investing, no sé. Bueno, es solamente un comentario que tampoco, supongo que no es casualidad, obviamente, pero bueno, no sé, es algo que creo que sorprende un poco. Sí, hay algunas cuestiones ahí que tienen parte en común, ¿no? Claro. Pero yo también diría, ¿no? Que, pues, por ejemplo, algunos de los grandes inversores y de los mejores inversores no tienen el enfoque de la escuela austríaca en la cabeza, ¿no? Desde Warren Buffett a Stanley Druckenmiller, ¿no? Por ejemplo, y Stanley Druckenmiller quizás es un ejemplo más interesante, ¿no? Porque él es un inversor macro, ¿no? Que no es un inversor value. Y bueno, esto a nivel, en un paréntesis, ¿no? Pues el decir que dentro de la inversión pues hay grandes inversores en todos los enfoques y en todos los ámbitos, ¿no? Los hay dentro del value investing, los hay dentro de la inversión o del enfoque global macro, los hay dentro de inversores más cuantitativos, incluso quienes utilizan herramientas de análisis técnico, chartista, ¿no? Es decir, que el secreto de ganar dinero invirtiendo pues no es solo el value investing, ¿no? Sino que hay muchos inversores que lo han hecho muy bien en todos los enfoques, ¿no? Pero cerrando este paréntesis, sí que la relación entre la escuela austríaca y el value investing, pues quizás es que desde el punto de vista inversor, el conocer, por ejemplo, cuestiones como la teoría del ciclo y saber en qué punto del ciclo estás, pues es importante, ¿no? Sobre todo si inviertes en determinados sectores y el marco de ideas que te puede proporcionar la economía austríaca, sobre todo desde este punto de vista del ciclo, sí que puede ser relevante. Luego hay otras cosas que a veces algunos gestores que están dentro de la escuela de valor y que también se adscriben a la escuela austríaca pueden decir que les ha influido mucho el concepto de empresario de la escuela austríaca o de la microeconomía, etcétera. Y bueno, ahí ya quizás yo lo veo menos relevante, ¿no? Sí que es verdad que si tu marco es el marco más restringido de la economía mainstream neoclásica, del Homo economicus y de lo que podemos estudiar en microeconomía en la universidad, pues obviamente eso no te va a servir mucho para luego invertir, ¿no? Pero también hay que decir que dentro de la economía mainstream pues hay mucho más allá de lo que se enseña en los primeros cursos de economía, ¿no? Que luego se hace más complejo, ¿no? Y se hace un poco más rico, ¿no? En algunos casos, ¿no? No en todos. Y luego también, pues, uno cuando se pone a invertir a veces pues, renuncia un poco a lo más académico de la economía y trata de ser más práctico y de analizar los negocios tal y como son y para eso no necesitas tampoco el enfoque de la escuela austriaca, que quizá te pueda servir, pero no es imprescindible, diría yo. Claro, totalmente. Pues si te parece, nos adentramos en tu cartera personal como inversor particular. Si quieres empezar por comentarnos un poco qué composición tiene más o menos a día de hoy, pues tengo entendido, según cosas que he estado leyendo que has publicado, que tienes algunos fondos value, pero que también inviertes en acciones. No sé si son porcentajes más o menos parejos y si puedes comentar alguno de los nombres de posiciones de fondos y de acciones. Sí, pues más o menos está en un 50% fondos y en un 50% acciones.
más o menos. Entre los fondos, pues ya hace muchos años invertí en Bestinver, cuando estaba el anterior equipo gestor. También hace ya tiempo invertí en Oros. Bueno, en Oros cuando estaban en Metagestión, luego lo seguí hacia Oros, que, bueno, han sido unos años bastante complicados, con un comportamiento bastante mejorable, ¿no? Pero bueno, de eso podemos entrar a comentar un poco más tarde, ¿no? Luego también, pues, en Azvalor, en Cobas, Magallanes, en otros fondos también de tipo más, por ejemplo, en emergentes, en algunos mercados frontera, también tengo algún fondo. También se me ha olvidado comentar el fondo de True Value. Más o menos esa es la configuración de fondos de inversión. Esos fondos que has comentado que no son value, los de emergentes y demás, ¿estos son españoles o son internacionales? Son fondos internacionales. Vale. Sí, creo que tengo tres o cuatro fondos de este tipo, sobre todo en emergentes y mercados frontera, que la verdad es que también no han ido bien, ¿no? Desde prácticamente cuando invertí en ellos, creo que fue 2013. A partir de ahí empezaron unos años bastante regulares para los mercados emergentes y de hecho desde la salida de la gran recesión en 2009, creo que en los últimos 10 años han tenido, ahora mismo no estoy seguro, ¿no? Pero creo que han tenido una década perdida, que prácticamente no han dado rendimiento positivo a nivel agregado de emergentes, ¿no? Y bueno, siempre consideré que eran mercados que tenían más potencial, más recorrido, eran mercados que todavía tienen un potencial de crecimiento económico, pues, muy fuerte, y de hacer mejor las cosas, y que eso podía hacer que los mercados, pues, lo reconocieran, pero bueno, la verdad es que en estos últimos 5 o 7 años lo que mejor ha funcionado está claro que es Estados Unidos, y es el sector tecnológico. Y más allá de eso, pues bueno, obviamente ha habido muchos mercados que se han comportado bien, ¿no? Más allá del estadounidense, pero luego tienes mercados emergentes que no han hecho prácticamente nada, y luego, pues otros mercados como los mercados frontera, ¿no? Que también me adentré allí, y bueno, tampoco es algo que tampoco ha ido bien. Y también son mercados que para quienes no lo conozcan, los mercados fronteras son, digamos, los emergentes hace 30 años, o dicho de otra manera, los mercados que se presupone que van a ser los que lideren las tasas de crecimiento en las próximas décadas, ¿no? Son mercados que todavía están menos desarrollados que los emergentes actuales, y por poner algunos ejemplos, pues podríamos hablar de países como Nigeria, países, parte de África, parte de Asia, algunos países de Latinoamérica, pero son países menos desarrollados que los que hoy consideramos como emergentes, ¿no? Y que, bueno, que tienen un potencial de crecimiento enorme, pero que una cosa es el potencial de crecimiento económico que se tenga, y otra cosa es el comportamiento de los mercados, ¿no? Que puede ir muy desacompasado en periodos incluso largos. Totalmente. De hecho, recuerdo un estudio cuando yo estaba en Morningstar que leí que comentaba esto, ¿no? Pues que la economía y el mercado de valores de un país no se piensa que suelen ir mano en mano, y en realidad no hay mucha correlación. O sea que, bueno, es un punto a tener en cuenta, ¿no? Has comentado mucho sobre fondos. No sé si puedes comentar un poco ahora las acciones que, pues, por ejemplo, que tienes, a las que le ves más potencial, o de las que más esperas, a las que te parecen más interesantes. Sí, bueno, pues supongo que muchos, si me siguen en Twitter, pues más o menos por las cosas que voy compartiendo, ¿no? Más o menos se puede seguir. Al final, intento tampoco compartir cosas a nivel muy, muy particular, porque a veces esto es un poco
un poco peligroso, ¿no? El compartir ideas y demás a nivel muy particular o muy de ideas específicas, ¿no? Porque bueno, al final la gente te puede pensar que eres un ejemplo de algo y no me considero ejemplo de nada, menos en selección de acciones, ¿no? Pero bueno, sí que por comentar algunas cosas, pues la famosa TK Corporation, por ejemplo, es una acción que tengo en cartera desde hace un tiempo y bueno, que también ha creado bastante quebradero de cabeza porque bueno, prácticamente está en niveles muy cercanos a mínimos históricos, cuando los fundamentales, pienso, y bueno, hay bastantes personas mucho más inteligentes que yo que piensan que están en un punto que no se justifica estos niveles de cotización, ¿no? Es una acción que saltó un poco a la fama gracias a Cobas. Cuando Cobas empezó su andadura actual, pues se conoció que estaban muy positivos en un grupo, porque TK es un grupo y luego pues está dividido hay tres compañías, que es la TK Corp, que es la matriz, y las hijas son TK LNG y TK Tankers, ¿no? Saltó a la fama gracias a Cobas. Estaban muy positivos con la parte de LNG, es un negocio que se dedica al transporte de LNG, es decir, de gas natural licuado. Se veía por aquel entonces y prácticamente poco ha cambiado. Si acaso las cosas se han ejecutado bien y han salido bien, lo que pasa que la cotización no lo ha reflejado. Es una compañía, TK LNG me refiero, es una compañía que tiene barcos que transportan LNG y que tienen contratos a muy largo plazo, ¿no? Pues en general más o menos a 10 años o incluso más. Por tanto, tienen un nivel de ingresos futuros asegurados y por tanto tiene bastante certidumbre, ¿no? en ese sentido. Y sin embargo, pues el mercado, pues sobre todo en este último año, la ha perjudicado bastante por el miedo, por muchos miedos, ¿no? Por el miedo en general al sector de la energía, que ha habido mucha huida de los inversores. Por otro lado, también pues en estos últimos meses, con los desplomes del petróleo, también ha habido rumores, ¿no? de que algunas compañías o que los clientes iban a hacer lo que se llama, iban a cancelar los contratos, lo que se llama el force majeure en francés, fuerza mayor, ¿no? En español. Y bueno, había bastante temor de que pudieran hacer default los clientes y que no fueran a pagar a ti que LNG, ¿no? Y esto luego se ha demostrado que no era así, y que la seguridad legal que ofrecen los contratos pues es bastante fuerte, y sin embargo la cotización de TK LNG sigue bastante deprimida, ¿no? Y TK Corp, digamos que es una apuesta un poco apalancada, ¿no? al comportamiento de la hija de TK LNG, ¿no? Y luego también tiene la otra pata, que es TK Tankers, que es una empresa que se dedica al transporte de petróleo crudo. Bueno, en esta división pues ha habido mucho movimiento en los últimos años, sobre todo en el último año, ¿no? Que de ser, digamos, la hija mala de la familia TK ha pasado o pasó a ser la hija que daba más alegrías hace unos meses, ¿no? Luego el mercado de tankers pues se ha venido abajo y las cotizaciones han sufrido muchísimo, y a pesar de eso TK Tankers hoy es una empresa que ha reducido muy sustancialmente la deuda, y es una empresa que tiene poco que ver con la que era hace un año y hace dos, ¿no? Entonces, bueno, esta TK Corp es una empresa que depende, por tanto, básicamente, porque luego tiene un par de activos, pero tiene muy poco valor, depende básicamente de TK LNG y de TK Tankers, y la verdad es que ambos negocios, ambas divisiones me gustan, ¿no? En Tankers, pues considero que
que es un sector muy complejo y muy difícil de seguir y, bueno, he estado intentando seguirlo, pero me parece bastante complicado. Hay que estar muy al día. También es excesivamente volátil a nivel fundamental, a nivel de los rates o de los precios que cobran estas empresas. Y entonces me siento más cómodo en TK Corp, a pesar de que ha tenido un comportamiento nefasto, pero me siento más cómodo porque tiene esa pata de más certeza a largo plazo, que es TK LNG, que tiene esos contratos a largo plazo, ¿no? Y bueno, ya que hablo un poco del grupo de TK, si alguien tiene interés, pues tienen que seguir a Gabriel Castro, que es una persona con la que hablo mucho y me ha enseñado mucho sobre TK. Hicimos una entrevista en Investia sobre el tema. Y De hecho, eso es también, lo que quería comentar, que no sé si es la misma entrevista que hicisteis en Seeking Alpha. no, en Seeking Alpha hablamos sobre Golar Ah, LNG, que es. pensaba que tenías también algo de LNG en Seeking Alpha. No era con Gabriel, quizá, entonces, porque me suena bastante, ¿no? Que tenías algo escrito de LNG en Seeking Alpha. Sí, en Seeking Alpha fue la entrevista sobre Golar con Gabriel, Ah, Golar, eso es. que fue una entrevista de más o menos unas 20 páginas o así, donde él destripaba el negocio de Golar, que es una empresa bastante compleja, tiene muchas divisiones y está en toda la cadena de valor del negocio de gas natural licuado, y por lo tanto es una empresa bastante compleja, ¿no? A pesar de que muchas veces se considera que es una empresa básicamente de transporte de LNG, con lo que eso conlleva. Conlleva pues, que es un negocio muy volátil y de muy poca calidad, y sin embargo pues es algo mucho más complejo y que tiene partes pues, que según el análisis al menos de Gabriel, pues partes de mucha calidad, de ventajas competitivas y de mucho potencial de crecimiento a largo plazo, ¿no? Claro, pues recomendamos a los oyentes que se lean los artículos, la entrevista en Investia y también esta otra entrevista de Seeking Alpha con Gabriel. Otras empresas que tengas en cartera, no sé si puedes hacer un repaso de algunas otras posiciones que tengas. Sí, luego estoy posicionado en el sector del uranio, que bueno, no sé si quieres que lo comentemos ahora o lo comentemos más Yo tarde. creo que sí, ya que lo has sacado. Entonces, en el uranio, que has comentado que es un sector que te gusta, que has estudiado mucho, además tienes varios artículos y también un par de entrevistas que recomiendo mucho que se lean, que son una con Brian Lux, que ha sido publicada además creo hace relativamente poco, y otra con Mike Alkin, ¿no? Que son dos gestores de fondos que han invertido en uranio. Sobre uranio, pues para empezar, no sé si quieres comentar un poco qué es lo que te hizo interesarte por esta industria y ya si quieres ser más específico, pues explicar un poco en qué empresas específicas ves más potencial o pues comentar un poco cómo ves la situación. Sí, pues en tema de uranio, tengo que reconocer que lo primero que escuché de uranio fue hace unos años, creo que cuando estaba trabajando en Investia, ¿no? Alguien había publicado algunos artículos sobre el uranio, y bueno, a primera vista pues me pareció algo muy exótico, que tampoco levantó mucho mi interés, ¿no? Lo veía más como pues a nivel más especulativo, como quien puede invertir en un momento en cannabis o en Bitcoin, sin menospreciar a los que conocen de verdad esta criptodivisa, ¿no? Que no es mi intención, pero sí que pues hay de vez en cuando hay esas manías, ¿no? Por distintos activos. Y en esto pues pensé que era algo similar, ¿no? Y bueno, realmente no profundicé absolutamente nada. Simplemente pues luego al tiempo, cuando ya también pues estaba en Investia, y creo que fue un post de los chicos de Prime Value sobre el uranio, que creo que enlazaban a un vídeo de Mike Alkin, a quien hice una entrevista. Y esto no sé si fue creo que fue en 2018, creo que fue, sí, 2018 más o menos. Y ahí pues se publicó un vídeo y yo lo vi y me empecé a interesar un poco. También en esos momentos más o menos también me enteré que Azvalor también estaba invertido en uranio a través
a través de Cameco y hablaban un poco de la tesis de inversión, que a primera vista pues me pareció un poco pues bastante chocante, ¿no? Y al principio pues no me la creí, y pensaba pues que estos están un poco locos, ¿no? ¿Qué sentido tiene invertir en uranio y qué es esto del uranio, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ahí, pues empecé un poco a profundizar también a raíz de que veía que otros inversores que seguía, que habían invertido en este sector, que estaban bastante positivos y bueno, pues a raíz de ahí me interesé, empecé a leer un poco, a escuchar muchos podcasts y bueno, pues las cosas han ido y siguen yendo bastante lentas en la tesis del uranio, aunque en los últimos meses han pasado bastantes cosas, ¿no? ¿Quieres Pero comentar bueno, un poco? Bueno, lo que tengo entendido del uranio es, pues, a grandes rasgos, es un mercado que ha estado deprimido desde hace bastantes años y, bueno, a pesar de que la demanda sigue creciendo a un ritmo más o menos estable del 2% o algo así, la valoración de las empresas que producen uranio ha bajado, no en picado, pero ha estado bajando durante bastante tiempo. Entonces, ¿cuál es la tesis de por qué el uranio o estas empresas que producen uranio deberían ir a más? sí, bueno, el tema del uranio, ¿no? Es algo que a muchos inversores y a mí también me pasó, ¿no? Pues que a primeras asusta un poco, ¿no? O llama mucho la atención de que, bueno, estás loco que inviertes en uranio. Es la primera reacción, ¿no? Pero luego, pues al final el uranio es la materia prima que alimenta los reactores nucleares, que es una fuente de energía que alimenta el 10% de la electricidad mundial y proporciona una fuente de electricidad estable, que no produce emisiones, aunque luego tiene otras consideraciones y otras problemáticas bueno, que se podrían discutir más, pero tampoco es el momento, ¿no? Pero que es una fuente de energía importante, ¿no? Y que en algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo, es el 20% de la electricidad, en España más o menos también, en Francia es muy superior, es alrededor del 70%. En otros países como China es una pequeña parte todavía, pero tienen un ambicioso plan de crecimiento de que llegue creo que es el objetivo del 10% de la electricidad. Y claro, hay que tener en cuenta que China es un supergigante, ¿no? El hecho de que China vaya a tener o sea su objetivo tener el 10% de la electricidad en energía nuclear, pues eso conlleva muchísima demanda de uranio, ¿no? En India pues también hay bastante interés por la nuclear y en otros países, ¿no? Entonces, que es un tema importante, ¿no? Y el uranio entonces es una materia prima crucial porque bueno, en esta transición energética que vamos y que ya estamos en ella, ¿no? Y que va a llevar mucho tiempo de salirnos de los combustibles fósiles y de ir hacia unas tecnologías de producción de energía que no emitan CO2 y que sean más limpias, etcétera, pues eso va a llevar mucho tiempo, ¿no? Y las renovables pues tienen sus limitaciones y en ese sentido la energía nuclear creo que es una fuente pues muy importante en esa transición, ¿no? Entonces, en ese sentido quiero hacer el punto, ¿no? de que el uranio como esa materia prima clave que es el primer eslabón de toda la cadena, clave para que se produzca energía nuclear, pues es una materia prima esencial, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, luego podríamos entrar en si hay materias primas sustitutivas, etcétera, pero bueno, la respuesta corta es que de momento no. A largo plazo podría ser, pero de momento no. Entonces el uranio es la única que existe. Es verdad que se están investigando, etcétera, en otras, pero de momento no. Entonces el uranio es una materia prima crucial en este sentido. Y dices que la demanda está creciendo de manera estable, ¿no? Y bueno, aquí hay que hacer un matiz porque en 2011 fue el desastre de Fukushima, que fue pues
pues el gran tsunami que ocurrió con el terremoto y luego pues el accidente asociado de la central de Fukushima, ¿no? Eh, y entonces, a raíz de eso, Japón cerró sus reactores nucleares, eso bajó muchísimo la demanda, luego también otros países como Alemania pues, se asustaron mucho y pusieron, digamos, cerraron algunos reactores y luego aceleraron planes para reducir y para incluso eliminar las centrales nucleares de su mix energético. Entonces, bueno, eso generó una caída relativamente importante de la demanda, ¿no? En 2019 más o menos estaríamos, a nivel de demanda, estaríamos más o menos en los mismos niveles que en Fukushima, ¿no? Pero sí que se estima que vaya a crecer en los próximos años y en las próximas décadas a una tasa pues, entre el 1 y el 3%, ¿no? Que es una tasa relativamente baja, pero que es crecimiento al fin y al cabo. Pero el punto más importante yo creo que está en la oferta, ¿no? Y está en la oferta porque en esos años, como hemos dicho, parte de la demanda cayó a raíz de Fukushima, pero también, y esto es quizá más importante, en esos años Kazajstán incrementó su producción de manera muy, muy considerable, ¿no? Y ganó una cuota de mercado brutal sobre otros países y hoy Kazajstán es el país líder en producción de uranio, que tiene más o menos alrededor del 40%, ¿no? de la producción mundial. Luego está en Canadá, aunque en estos momentos no está produciendo absolutamente nada. También está Australia y Namibia, esos son los principales productores de uranio, ¿no? Entonces, claro, tienes por un lado esa caída de demanda a raíz de Fukushima, luego tienes ese aumento de la oferta por Kazajstán y luego tienes un elemento también que es bastante diferencial del mercado del uranio y es que la demanda de uranio por parte de las centrales nucleares y por parte de las compañías, de las utilities o de las compañías eléctricas, no se satisface, digamos, como otras materias primas, sino que lo más común es que las compañías eléctricas lleguen a acuerdos y lleguen a contratos de largo plazo de suministro de este material, es decir, de uranio, en plazos de 5 a 10 años, ¿no? Entonces, dado que el uranio es un elemento esencial para el funcionamiento de las centrales nucleares y que las centrales nucleares, pues si se tienen que parar, eso es un coste bastante grande para estas compañías, entonces normalmente se llegan a acuerdos, a contratos de largo plazo. Entonces, dado que el último ciclo de contratación empezó más o menos pues, en 2010, 2011, 2012 y son contratos de 5 a 10 años. Entonces, mientras había ese exceso de producción, sobre todo de Kazajstán, y esa caída de demanda, las compañías productoras de uranio no estaban sufriendo el impacto de las caídas de los precios, porque ya tenían, digamos, los precios fijados en esos contratos, ¿no? Entonces, la oferta fue muy y es normalmente muy, muy inelástica a los precios por esta circunstancia, ¿no? de cómo funciona la contratación a largo plazo en este mercado. Entonces, fue, digamos, la tormenta perfecta y eso inundó el mercado de oferta y eso generó pues, una sobreoferta que todavía el mercado está curándose, digamos, de ese exceso de oferta, pero que yo creo que el punto de inflexión ya prácticamente, si no se ha llegado ya, está muy cerca, ¿no? Esa es un poco, a grandes rasgos, la idea de inversión. Más que la idea de inversión es lo que ha pasado en estos últimos años, ¿no? o en esta última década, ¿no? Entonces, ese exceso de oferta ya en este año, por ejemplo, pues se prevé que va a haber un déficit bastante considerable, ¿no? Porque además de todo este mercado bajista que ha habido en el mercado del uranio, ¿no? El precio ha caído y ya está en precios que no son sostenibles, ¿no? para la sostenibilidad de la industria. Aparte de esto, tenemos que el tema de la disrupción que ha causado
el coronavirus en toda la industria, ¿no? Y tenemos que los dos principales productores de uranio, que son Kazatomprom, que es la empresa estatal de Kazajstán, y Cameco, que es la empresa cotizada más grande del mundo. Bueno, un inciso, Kazatomprom está cotizada, pero solo en una parte, ¿no? Una pequeña parte, creo que más o menos el 20% así, el resto es propiedad del Fondo Soberano de Kazajstán, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, la podemos considerar como una empresa estatal y que cotiza solo en una pequeña parte, ¿no? Cameco es la empresa líder en el mundo occidental. Entonces, Cameco en estos momentos no está produciendo absolutamente nada, ¿no? Y tiene dos de las minas más grandes del mundo y de las mejores. Bueno, esto quizás sería discutible, ¿no? Pero dos de las más grandes minas del mundo las tiene paradas. La primera, que se llama MacArthur River, la paró si no recuerdo mal, a finales de 2018, y en 2019 la paró de manera indefinida porque los precios no eran suficientes y no eran suficientemente altos como para que fuera rentable seguir produciendo. Y la segunda, que se llama Cigar Lake, está parada en estos momentos por los temas del coronavirus y porque bueno, vieron riesgos ahí y prefirieron, pues por temas de salud pública, de restricciones a la movilidad, etcétera, pues prefirieron el ponerla en pararla, y en estos momentos está parada indefinidamente, que no sabemos cuándo va a volver. Entonces, claro, ese es un shock a la oferta bastante importante, que se debe unir a la restricción de oferta que ya venía produciéndose en los últimos años, ¿no? Incluso dentro de los grandes productores, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el contexto y bueno, lo que esperamos para los próximos años es que pues, el precio del uranio pues, se incremente de manera significativa. En estos momentos está más o menos en $33.50 la libra y bueno, unos niveles que más o menos el consenso de analistas y de inversores en el sector pues consideran normal o que es necesario para que se incentive la inversión en el sector y la nueva producción, es llegar a unos niveles mínimos de $50-60, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que la materia prima se doblaría prácticamente y bueno, las empresas productoras deberían tener un comportamiento bastante mejor que la propia materia prima, después de haber sufrido un mercado bajista que ha acabado con la inmensa mayoría de empresas que estaban en el sector, ¿no? Y de hecho hay un dato que muchas veces se dice, ¿no? Que en el pico del mercado alcista de 2007-2018, del anterior mercado alcista del uranio, pues había unas 400 empresas cotizadas de este sector y ahora pues habrá unas 40. Entonces, y bueno, si pusiéramos la cifra en términos de market cap, pues también es una caída brutal, ¿no? Entonces, bueno, en estos últimos años, en esta última década, pues ha habido empresas que han sobrevivido a duras penas, dilución tras dilución, pero bueno, hay empresas que han sobrevivido y ahora pues pensamos que se puede producir un mercado bastante alcista en la materia prima y en las empresas del sector, ¿no? No sé si estás invertido en otras materias primas. Sé que, por ejemplo, a finales de 2019 escribiste un artículo muy interesante sobre el petróleo como sector con potencial. Y bueno, a ver, 2020 ha empezado bastante mal, pero no sé si ha cambiado tu opinión desde entonces en el sector o si tienes otras materias primas aparte de uranio, como has comentado. La tesis yo creo que era, bueno, en ese momento pues era lo que pensaba y lo que pensaban muchos bastantes inversores, ¿no? Especializados en materias primas y en petróleo. Luego pasó, pues empezaron las noticias de coronavirus que venía de China y bueno, la verdad es que todos los efectos del coronavirus pues es algo que no supe ver y que no reaccioné con rapidez y que dicho en castellano, me lo comí con patatas, ¿no? Porque bueno, esto pues y es una reflexión que podemos hacer, ¿no? Cuando inviertes pues a nivel particular y estás con muchas otras cosas, y esto es algo que
que haces un poco en parte de tu tiempo libre, pues el reaccionar y el pensar de manera independiente, eh, de manera clara y profunda, pues las implicaciones que puede tener algo y el leer, pues todo lo que, por ejemplo, en febrero estaba saliendo sobre el coronavirus, pues yo es algo que no pude hacer, ¿no? Y incluso, y esto es algo que, bueno, que digamos, me autocritico en ese sentido, pero que incluso gestores que se dedican a ello profesionalmente tampoco supieron ver, ¿no? Es decir, que bueno, que esto pues es muy, la inversión es algo que es muy complicado y que bueno. ¿Y sigues viendo potencial o ha cambiado tu opinión ahora después de lo que ha pasado los últimos meses? Lo cierto es que la tesis inicial pues saltó un poco por los aires, ¿no? Al menos durante unos meses porque la demanda se desplomó y la oferta no se restringió, no se cortó a tiempo, digamos, por la guerra de precios que hubo entre Arabia Saudí y Rusia y, bueno, y todo lo que pasó con el fracaso del acuerdo de la OPEP, etcétera. Entonces fue un shock doble entre colapso de la demanda y una oferta que en circunstancias normales, por decirlo de alguna manera, se hubiera recortado casi de inmediato, ¿no? Entonces, bueno, ese shock pues fue muy fuerte y en esos momentos pues realmente era muy difícil de prever cómo iban a ser las cosas, ¿no? Ahora tenemos un poco más de visibilidad, ¿no? Parece ser que el aumento de los inventarios que se preveía no ha sido tan grande como se preveía. Por tanto, parece ser que la demanda quizás no ha caído tanto como las peores estimaciones preveían y que la oferta sí que ha reaccionado al final pues bastante rápidamente, ¿no? A pesar de ese primer mes y medio o 2 meses de impasse con Arabia Saudí sobre todo, ¿no? Pero sí que pues al final ha habido un acuerdo en la OPEP, la industria estadounidense del shale pues está y ha tenido muchos problemas y ha cortado la oferta de manera muy rápida. Y entonces ahora está por ver cuándo y por cuánto se recuperará la demanda. Bueno, ahí están pues las distintas previsiones, si será una recuperación más rápida o más lenta, si habrá una segunda oleada de casos, es muy difícil de prever, ¿no? Pero sí que aunque haya poca visibilidad en este punto en la demanda a un año vista, sí que es cierto que en términos de oferta sí que la configuración, digamos, es yo creo bastante atractiva en los próximos 3, 5 años, ¿no? Porque la oferta ya en el artículo comentaba, ¿no? que las previsiones de oferta sí que iba a haber un incremento de la oferta en 2020 por algunos proyectos que alcanzaban su final de desarrollo y que van a empezar a producir. Pero que a partir de 2021 en la oferta no había grandes proyectos que fueran a comenzar a producir, ¿no? Entonces, en ese sentido, la parte de la oferta ha mejorado, ¿no? Ha mejorado porque en 2020 se prevé que la inversión en el sector, bueno, ya se ha desplomado, ¿no? Entonces, eso es un argumento alcista de cara a los próximos años, ¿no? Porque menor inversión en exploración y desarrollo significa menor producción a varios años vista, ¿no? Y luego tenemos la industria del shale que en Estados Unidos que ha implosionado prácticamente y que va a costar que vuelva a los niveles de producción anteriores. Entonces, en ese sentido, la oferta es más atractiva de lo que era a finales del 2019. El tema está a corto plazo en la demanda, que no sabemos cómo va a ser el perfil de la recuperación, pero sí que a 3, 5 años, pues yo creo que el tema del coronavirus pues no tendrá un impacto muy grande y que el sector sí que podrá recuperarse, ¿no? Y de hecho en el último mes más o menos pues ha habido bastante movimiento, ¿no? Y desde mínimos, aunque mirar las cosas desde mínimos siempre es un poco tramposo, ¿no? Pero bueno, desde mínimos ha habido subidas bastante importantes, aunque en los últimos días se han relajado las subidas, ¿no? Porque bueno, esto siempre pasa lo mismo, ¿no? El mercado va oscilando como un péndulo, ¿no? Va moviéndose desde el extremo optimismo al extremo pesimismo y bueno, en estos últimos días pues quizá la recuperación de los precios había sido
perdón, había sido demasiado rápida, ¿no? Y ahora parece ser que en las cotizaciones de la última semana, pues parece que los inversores vuelven a estar preocupados otra vez por un rebrote del coronavirus, cuando la realidad sigue siendo la misma esta semana que la anterior y que hace dos, cuando los precios estaban subiendo, ¿no? Y bueno, esto es un poco el funcionamiento del mercado, ¿no? Que se mueve mucho en base al sentimiento, ¿no? Tengo que hacerte esta pregunta, es casi obligada, yo creo, al hablar con cualquier inversor. No sé si podrías compartir cuáles han sido o cuál ha sido tu mayor error de inversión y qué lección has sacado de esa experiencia. Bueno, la verdad es que han sido varios, y han sido varios que no los corté a tiempo y que, bueno, fueron relativamente relevantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y fueron, pues, algunas compañías como Duro Felguera, también Royal Imtech, que fue otra que también se comentó mucho en los círculos value de hace unos años. ¿Qué pasaron con estas dos inversiones? Bueno, Duro Felguera fue un poco también una tormenta perfecta. Es una empresa, una ingeniera asturiana que se dedica a proyectos de llave en mano en el sector energético. Y bueno, la verdad es que esto ya pasó hace varios años, y tampoco tengo la memoria demasiado bien, ¿no? para acordarme, pero sí que fueron una mezcla de proyectos que fallaron, de mala ejecución de los proyectos, de un sector energético que estaba en malos momentos, y bueno, fue un poco de tormenta perfecta que hizo que la compañía pasara de tener un dividendo bastante atractivo, de tener caja neta, a quemar toda esa caja y a tener problemas muy, muy serios. Y bueno, la cotización pues sufrió prácticamente, se fue a cero. Luego hubo una ampliación de capital y demás, ¿no? Y bueno, ahí pues cometí también el error de promediar a la baja, ¿no? Y de pensar, muchas veces cuando hay problemas, cuando vienen problemas en una compañía, bueno, y no tienes un conocimiento muy exhaustivo, a veces el promediar a la baja, el volver a comprar cuando están más abajo porque piensas que es más atractivo, pues tiene bastante riesgo, ¿no? En el sentido de que bueno, puede que haya bajado por las razones correctas, ¿no? Y puede que los inversores tengan razón, ¿no? Y bueno, ese es un tema que hay que vigilar bastante, el promediar a la baja, que en otras ocasiones sí que puede dar muy buenos resultados, porque a veces el mercado pues se mueve sin sentido, pero en otras ocasiones, pues cuando pasan estas cosas y no tienes una comprensión buena de lo que está pasando, pues quizá lo mejor es el vender o el no aumentar la posición, ¿no? Y también una cosa que pasa a veces es que el vender por debajo o sea, el vender en pérdidas es algo que cuesta, ¿no? Y esto es una cosa de esos sesgos que hay en la inversión, ¿no? Que cuesta a veces el hacerlo, y que cuesta el asumir el error y el vender, pues es algo que cuesta, ¿no? Otro es el caso de Ensco Rowan Valaris, que también pertenece un poco al sector del petróleo, aunque es una segunda derivada, no es una productora, sino que ellos son propietarios de plataformas petrolíferas en alta mar, y las alquilan a petroleras, ¿no? A productoras. Entonces, pues aquí yo pensé que, bueno, y de hecho entré en unos niveles bastante buenos en octubre de 2019, y luego pues tuve una revalorización bastante importante, y ahí pues entre que era bastante positivo con el sector del petróleo, pues no vendí ni decidí tampoco el hacer ganancias de parte, y bueno, al final, pues luego, como había comentado antes, me comí con patatas todo lo relacionado con el coronavirus, y no fui ágil para reaccionar a tiempo, y bueno, me comí la gran caída, y luego pues vendí con pérdidas, y vendí a un precio muy bajo, ¿no? Que luego en estas últimas semanas sí que se ha disparado un poco, no se sabe muy bien por qué, pues también otras empresas
medio quebradas o quebradas completamente, pues también se han disparado, no sabemos muy bien por qué, cosas del mercado, y superó el precio que había vendido, ¿no? Pero bueno, a nivel fundamental, pues es difícil que recupere parte de la inversión y bueno, yo de hecho ya hice la pérdida, ¿no? Y este es un error pues más reciente que bueno, a veces, y esto es otra reflexión, ¿no? Que puede ser un poco peligroso el trazar lecciones de cosas que han pasado porque no sabes, o sea, no sabes si realmente fue un error porque fue un error en sí mismo o porque hubo algo exógeno, hubo algo que nadie se esperaba que sucedió y que hizo que esa tesis de inversión, digamos, fallara, ¿no? Pero no sé si no sé si me explico. Es decir, a veces, ahora, por ejemplo, podríamos pensar, mira, tendría que haber tenido más diversificación en la cartera, más exposición al sector tecnológico, que lo ha hecho muy bien, que tiene muy buenos fundamentales, que crece mucho, que es muy sólido, no como las materias primas, que son negocios muy malos, ¿no? Y el trazar esa lección creo que es un poco peligroso, ¿no? Porque estás haciendo la reflexión un poco después de todo lo que ha pasado, ¿no? Y quizás es un poco trampa hacer eso y quizás no sirve de mucho esa lección porque lo importante de esas lecciones son aprender de cara al futuro, pero no sabes si en el futuro quién te va a decir que no vas a estar o ibas a estar en lo correcto con una misma tesis de inversión de la que tenías en este momento, ¿no? Que ha fallado por unas causas exógenas. Entonces ahí, pero por otro lado puedes pensar, claro, esto es una excusa para no admitir el error y esto no es admisible, ¿no? Entonces, claro, es un equilibrio muy complicado que es difícil, ¿no? Porque un error puede ser el trazar demasiadas lecciones, porque tú ves, mira, esto compré este día, vendí este día y me equivoqué porque por esto, pero eso no son lecciones válidas porque no sabes y porque lo importante es el hecho ex ante, no ex post, porque ex post pueden pasar cosas que nadie podía prever y eso no constituye un error. En cierta parte has dicho que al final, extrapolando un poco, no tanto en retrospectiva, sino extrapolando la lección quizá es más, bueno, estar más diversificado en general, por si pasa algo en algún sector específico que esté yo sobreponderando, digamos, ¿no? Y esto yo creo que se podría aplicar bastante generalmente a muchas situaciones. Sí, eso sí que yo creo que sí que puede ser una buena lección, ¿no? Y otra quizás es también el papel de factores más allá del mercado, ¿no? Que en el sector del petróleo pues fueron las decisiones de Arabia Saudí y todo Claro, el ahí fracaso tienes de la los OPEP. riesgos geopolíticos y todo esto. Claro, que en parte, o sea, los riesgos geopolíticos pueden actuar a favor o en contra, ¿no? Pero en este caso, pues también es algo, al no controlarlo en absoluto, pues es algo que hay que tener quizás más cuidado. Y también otra lección que sí que creo que podría ser válida es el tema de la liquidez, ¿no? Cuando también estás en sectores más volátiles, pues puede ser más interesante o más necesario el tener más liquidez, ¿no? Y a veces, pues, el gestionar la liquidez también es complicado, ¿no? Porque bueno, tú ves y en una cartera, pues, como la mía, pequeña, que tiene unos pocos valores, pues siempre hay valores que ves que pueden ser una gran oportunidad, ¿no? A pesar de que el mercado pueda estar caro o no sea muy interesante, ¿no? Pero siempre hay empresas que pueden estar muy interesantes. Entonces, el tener liquidez cuando ves esas oportunidades que son tan atractivas es difícil de llevar, al menos para mí, ¿no? Pero bueno, quizás pues, de aquí al futuro tener más liquidez, tener una regla más sistemática de tener un cierto porcentaje de liquidez eso quizás pueden ser lecciones que sí que son válidas, ¿no? Vamos a hablar un poco de tu último informe de coyuntura económica en España, que por cierto recomiendo encarecidamente que la gente que nos esté escuchando se lo lea. Creo que puede ser útil para que nos escuche, pues para saber un poco más cómo ya está la situación del coronavirus afectando a nuestro país, ¿no? Y a la economía.
tocas muchas cosas desde datos de déficit, deuda y desempleo, pues por ejemplo, hasta créditos pues a empresas, a familias, etcétera. Entonces, puedes empezar con una visión general o resumir un poco las ideas más significativas que has visto estudiando, bueno, pues realizando este estudio. Sí, bueno, este informe ahora lo hacemos semestralmente y ya pues, son creo que 13 informes de este tipo. Antes eran trimestrales y ahora son semestrales y justo pues decidimos pasar de trimestral a semestral porque a veces pues no había grandes novedades, ¿no? Y a veces pues escribir un informe trimestral a veces no encuentras grandes novedades respecto al último informe, ¿no? Y curiosamente este informe pues ha cambiado 180 grados respecto a los indicadores que veíamos hace 6 meses, ¿no? Porque bueno, el coronavirus pues ha sido un shock enorme que ha afectado a todas las partes de la sociedad y de la economía y bueno, pues ha hecho girar pues toda la perspectiva que podíamos tener de la economía española de pensar a finales de 2019 o incluso de principios de 2020 que había una desaceleración de la economía española pero que no necesariamente nos iba a llevar a una recesión, pues el tener ya la recesión en nuestros ojos, ¿no? Tenemos ahí la recesión y es que una cosa así yo creo que no se ha visto, no sé si ha habido algún caso más en la historia, pero es de los pocos, ¿no? De que pasas de tener una economía relativamente, con un crecimiento relativamente sólido a tener una recesión en un par de meses, ¿no? Y bueno, esto ha sido un shock sin precedentes que como digo, que ha golpeado a la economía española y a todas las economías de manera brutal, ¿no? Y la economía española ha sido también, dentro de las economías de la OCDE, ha sido, incluso podríamos decir también de las economías del mundo, ha sido de las más afectadas, ¿no? Se prevé que la tasa de crecimiento del PIB en 2020 pues vaya a estar más o menos en el -10%. Esto es una estimación pues, que tiene bastante margen de error, pero bueno, más o menos se oscila entre el -9, -12%, más o menos. Y por tanto va a ser una recesión pues muy fuerte, ¿no? Pero dicho esto, hablamos de lo que hemos dicho es de la profundidad de la recesión, ¿no? Pero también es relevante el tener en cuenta que una recesión puede ser muy profunda, pero si hay una recuperación bastante rápida, pues digamos el daño no va a ser tan grande, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos parece que se ve una recuperación un poco más rápida, aparte de que el impacto, la profundidad va a ser menor que en España, ¿no? Y en España, pues, no podemos hablar, ni en Estados Unidos creo que tampoco, de una recuperación en V. También hay que tener en cuenta pues, un poco las limitaciones estructurales que tiene la economía española, que es una economía más rígida, que suele ser más lenta y que se adapta peor a los shocks que otras economías como la estadounidense. Luego también pues, el impacto ha sido mayor en la economía española, en parte también porque tiene mayor dependencia de sectores como el turismo, de los sectores de servicios, etcétera. Y luego pues también tiene un componente de pequeñas y medianas empresas más grande que otros países y estas empresas pues pueden ser también y pueden haber sido más afectadas que las grandes, ¿no? Entonces, no soy muy optimista tampoco de la recuperación de la economía española, pero tampoco me posicionaría en el rango de estimaciones o de perspectivas más pesimistas, ¿no? Y esto por una razón principal de que el sector privado de la economía española ha empezado esta crisis y parte de una situación inicial mucho más saneada de la que partió en 2008, por ejemplo, ¿no? Y esto lo podemos ver en algunos de los gráficos que
que he puesto en el informe, ¿no? Que me parece muy relevantes, ¿no? Y muy ilustrativos, ¿no? Donde se ve que pues desde el 96 más o menos hasta el 2008, pues la financiación, los flujos de financiación a empresas y hogares crecieron de manera desorbitada, ¿no? Y sin embargo, desde el 2010 a 2020 no han crecido absolutamente nada, incluso han decrecido, es decir, se ha producido un desendeudamiento o desapalancamiento del sector privado. Y esto es algo muy positivo y que da un poco de colchón al sector privado. Luego la parte negativa está en el sector público, que en el sector público, pues de pasar de una deuda pública desde antes de la crisis 2007, que si no recuerdo mal era 50% más o menos sobre el PIB, pues ahora partimos de una situación de un 100% del PIB. Entonces, en ese sentido, encontramos parte buena o fortalezas dentro del sector privado, pero fragilidades importantes en el sector público, que es donde, digamos, está el mayor foco de preocupación, ¿no? Y también el entorno político institucional, que tampoco es muy favorable, ¿no? Para una recuperación rápida, para generar confianza en los inversores y en poder recuperar lo que se ha perdido lo más rápidamente y sólidamente posible, ¿no? Entonces, bueno, digamos que somos relativamente, no sé si diría pesimistas u optimistas, ¿no? Estamos ahí un poco en el punto medio, ¿no? Pero bueno, que tampoco pienso que vaya a ser como la Gran Depresión, o Claro. espero al menos que no sea, ¿no? Te quería preguntar, relativo a esto que comentas, de cara a futuro, para saber pues si hay que ser más optimista o pesimista, ¿a qué indicadores deberíamos estar más echándole un ojo, ¿no? O sea, ¿qué indicadores o qué factores nos podrían dar pistas sobre si esto va a ser algo más, podemos tener un escenario más optimista o uno más pesimista? Bueno, hay indicadores un poco de todos los tipos, ¿no? Pues están indicadores más atrasados o más que se conocen más tarde, ¿no? Como es el PIB, que es de frecuencia trimestral y por tanto pues es bastante más lento. Pero luego sí que tenemos indicadores mensuales que se publican todos los meses de matriculación de automóviles, que es un sector bastante cíclico que nos puede dar algunas pistas interesantes, ¿no? De por dónde van las cosas, aunque luego siempre con matices, porque cada sector también puede tener sus particularidades que no son o que no son reflejo de la situación macroeconómica, ¿no? Y por ejemplo, en el caso del sector del automóvil, pues en los últimos años ha tenido unos vientos en contra, pues también notables, y que quizás centrarse solo en el sector automovilístico pues te llevaba a ser un poco más pesimista de lo que debía ser, porque pues, por las amenazas del sector más específicas, ¿no? Pero luego, el sector del automóvil puede ser un sector interesante. Otro es el sector inmobiliario, donde el sector inmobiliario es tradicionalmente un sector también que se mueve mucho con el ciclo, ¿no? Entonces es interesante el ver indicadores como los visados de dirección de obra nueva, que es un indicador un poco adelantado, que sería el equivalente a los building permits de Estados Unidos, los permisos de construcción. Y ese es un indicador un poco adelantado, ¿no? De la actividad del sector inmobiliario. Y aquí el problema es que, pues, por ejemplo, hace muy poco salió el último dato de marzo. Entonces, bueno, ahí hay cierto retraso que te perjudica un poco, ¿no? Pero bueno, en el empleo, pues seguir indicadores de frecuencia mensual, como la afiliación a la seguridad social. Luego también en temas de crédito, también es importante el ver cómo va evolucionando las tasas de crecimiento al sector empresarial y al sector de los hogares. Luego también hay un indicador que se utiliza mucho desde el mercado, que son los PMIs o índices de gestión de compras, que también son indicadores relativamente adelantados y que te dan un poco una visión de cómo están viendo las cosas los gestores de compras, un poco desde la economía real, aunque también tiene parte de expectativas. Pero leerse, por ejemplo, los informes que se publican, que son muy breves, son dos páginas,
que se publican sobre los PMIs tanto del sector de manufacturas como de servicios, que se publican a principios de cada mes, pues puede ser interesante, ¿no? Y ahí, dentro del indicador, digamos, general, tienes subindicadores como los nuevos pedidos, que puede ser un poco más adelantado que otros, ¿no? Entonces, bueno, estos serían un poco algunos indicadores para la economía española, y luego economía global tienes los indicadores líderes, que son indicadores que son un conjunto o una síntesis de varios indicadores, y que tratan de hacer un indicador sintético del ciclo, y que tratan de adelantarse un poco a los datos más duros, que se llaman, ¿no? Y aquí, por ejemplo, sí que recomendaría seguir el trabajo del Instituto ECRI, Economic Cycle Research Institute, que lleva un economista que se llama, tiene un nombre un poco raro, Akutan, se llama Akutan. En Google, en Twitter lo podéis seguir por Business Cycle. Entonces, lo interesante de este indicador es que es un indicador semanal, ¿no? Entonces, pues puede ser un poco más adelantado que otros, y de hecho ya digamos que ha encontrado hace alguna semana el punto de inflexión, que lo que significa es que lo peor de la contracción ya ha sucedido, ¿no? No significa que ya estemos en crecimiento, ni mucho menos, sino que lo peor de la contracción ya ha sucedido. Entonces, son indicadores que se intentan aproximar a indicadores a tiempo real, aunque esto realmente no lo hay, pero bueno, estos serían algunos indicadores. Y luego, pues el seguir también la publicación de compañías más cíclicas, que te puedan dar un poco más de información de primera mano de cómo lo están viendo las compañías, ¿no? Esto quizás es un poco buscar una combinación de varios indicadores y de varias fuentes para tener una imagen más fiel, ¿no? de la situación. Pues muy interesante, la verdad. Bueno, pues antes de terminar, me gustaría hacerte algunas preguntas un poco más aleatorias, no todo relacionado con las finanzas. Me gustaría comenzar con una frase que me gustaba mucho de tu anterior blog en Libre Mercado, que es "Life is a never-ending learning process". No sé si era el nombre o el eslogan del blog. Relativo a esto, pues no sé qué es lo más interesante o importante que has aprendido durante los últimos años. Si puede ser relacionado con la inversión, pero no tiene que serlo. Y bueno, y si estás estudiando algo ahora, actualmente, pues si estás aprendiendo o estudiando alguna cosa, también si puedes comentarlo. Sobre cosas que he aprendido, pues conocimientos sobre sectores que no tenías ni idea hace unos pocos años, empresas que no sabías que existían, pues experiencias, hemos comentado sobre los errores de inversión, ¿no? Y bueno, también ha habido alguna inversión que ha salido bien, afortunadamente, porque si no, pues ya sería para hacérselo mirar, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco a partir de todas esas experiencias, pues vas aprendiendo cosas, aunque como digo, también aprendes con cierta precaución, porque nunca sabes si lo que piensas que has aprendido es lo que debes haber aprendido o es otra cosa, ¿no? Es decir, no sabes si son lecciones válidas o son lecciones que son fruto del ver las cosas con retrospectiva y los sesgos que eso te genera, ¿no? Y bueno, de eso ya hemos hablado antes, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, pues en el caso de Apple, ¿no? Que fue una inversión que me fue bastante bien, aunque también empezó con bastante turbulencia, ¿no? Me acuerdo que compré a finales de 2012, y cuando empezó a caer, y luego pues siguió cayendo, y luego volví a comprar un poco más, y luego pues ya fue muy bien, aunque luego vendí también muy pronto, vendí el año pasado, y me perdí pues toda la subida del último año, que ha sido bastante importante, ¿no? Más o menos un 50-60%. Entonces, bueno, una de las cosas que puedes aprender de ahí, pues que los mercados pueden reaccionar y sobrereaccionar, incluso en empresas que en teoría son muy conocidas y son muy bien conocidas por el mercado, como es Apple, ¿no? Y que también el papel de las narrativas
que en un momento determinado el mercado se puede obsesionar con una narrativa y en ese momento fue que Apple era la nueva Nokia y que iba a ser, pues, que tenía un gran riesgo de ser expulsada por otras compañías como Samsung, que tenían productos más baratos, etcétera. Y bueno, ahí pues el papel de las narrativas y a veces el ser contrarian pues funciona muy bien, ¿no? Aunque luego pues en otras inversiones ser contrarian puede que no te vaya tan bien o que todavía el tiempo o que todavía no haya la inversión no haya madurado y necesite más tiempo, ¿no? Eso es difícil de saber y solo el tiempo lo puede decir, ¿no? Y bueno, luego también el tema de la de los ciclos de capital, con el libro de Capital Returns, que es un libro también es una idea, un marco de trabajo también muy interesante, del que hablé, por ejemplo, en el artículo sobre el petróleo y que también es bastante relevante para toda la inversión en materias primas, en el tema del uranio, por ejemplo. Y bueno, esas son dos de las cosas que se me vienen a la cabeza ahora mismo, aunque que, bueno, seguro que podríamos sacar más, pero ahora mismo me vienen esas dos. ¿Y ahora mismo estás estudiando o intentando aprender algo, algún sector, alguna empresa o más, algo más general? Bueno, pues estoy con el sector del uranio, siguiendo un poco y aprendiendo un poco más sobre el shipping, el sector de transporte marítimo y bueno, siguiendo un poco la actualidad, temas macro, temas de mercados, el seguir aprendiendo cosas de las compañías en cartera y bueno, un poco eso, ¿no? Como inversor particular y una persona de familia, pues no puedo dedicar mucho tiempo a esto y después del trabajo, pues hay pocas horas que puedas dedicar a esto bueno, seguro que me pierdo muchísimas cosas, muchísimas ideas muy interesantes, oportunidades, etcétera, pero bueno, me intento concentrar en lo poco que puedo seguir y a partir de ahí pues ir aprendiendo más cosas y bueno, si luego ves alguna oportunidad más allá y me veo con la capacidad, pues puedo profundizar, pero en estos momentos estoy pues intentando aprender más sobre las cosas que ya tengo y que bueno, y que espero que funcionen en los próximos meses y en los próximos años, ¿no? Esperemos. Y relacionado con esto, ya te lo iba a preguntar antes, pero ¿por qué no, por ejemplo, dices, bueno, pues no voy a invertir en acciones, total, no tengo el tiempo de hacerlo, estoy ya pues con otras cosas y no me da el tiempo, entonces, ¿por qué no te indexas, por ejemplo, y te olvidas de esto? Sí, la verdad es que esa es una reflexión muy válida, ¿no? Y yo creo que tiene bastante sentido, ¿no? Y que podría tener sentido el dejarlo en fondos tanto activos como pasivos, ¿no? Pero no sé, está ese punto, ¿no? Del interés, ese punto de que te gusta y el punto también de que ves de que aunque no le puedas dedicar todo el tiempo que te gustaría, o del que sería, digamos, necesario para tener una visión más profunda, ¿no? Pero ves oportunidades que pueden ser muy interesantes y me cuesta el renunciar a esas potenciales oportunidades por unos índices que quizás no tengo tan claro, ¿no? Y que no sé, por ejemplo, pues bueno, en el IBEX, por ejemplo, pues me costaría, ¿no? Me costaría invertir por unas razones que son muy diferentes a las razones por las que me costaría invertir ahora en el SP 500, ¿no? Pero también tengo razones que pueden no ser correctas, ¿no? Pero al final son razones más o menos subjetivas, ¿no? De que no veo que sea un gran momento para indexarme en el SP 500, ¿no? Sí que hasta hace poco he tenido un fondo indexado en emergentes, una Mundi, pero bueno, lo vendí hace poco porque bueno, no lo había hecho, lo había hecho relativamente bien y prefería tener un poco de liquidez. Y bueno, ese ha sido
básicamente mi experiencia con la indexación, que luego si miras atrás, pues dices, pues vaya lástima, ¿no? No haberme indexado al S&P 500 o al Nasdaq o Claro. alguno de los índices ganadores, pero bueno, eso es algo que en el momento pues no lo sabes, ¿no? Y Retrospectiva siempre va a haber algo de lo que te arrepientas y bueno, claro, también te hacía la pregunta porque es un poco una reflexión que estoy haciendo yo estos días personalmente, porque bueno, como sabes, me estoy preparando el CFA. Por otra parte, creo que lo más eficiente, según todo mi aprendizaje en Morningstar, es que invertir, bueno, indexarte con los fondos más baratos es lo mejor. Y al final, pues no solamente es lo mejor y menos estresante, sino que también vas a tener probablemente mejores rentabilidades. Pero sí que es verdad que primero también tienes que seguir un poco lo que te gusta, ¿no? O sea, si tienes un interés, si hay algo que te pica y luego lo juntas con una idea que dices, buah, es que potencialmente puede ser muy buena inversión. Entonces, creo que es un combo un poco poderoso, ¿no? Eso de decir, primero, tengo interés y curiosidad, y segundo, buah, es que pues tampoco hace falta que ponga todo mi dinero, ¿no? Pero si pongo un poco y esto pues multiplica por, me lo invento, 3 o por 10 o no hace falta por tanto, por 2 por 50%, pues claro, eso es un poco difícil de combatir, yo creo que esos sentimientos quizá. sí, sí, al final es eso, es que te gusta, que quieres aprender y que la mejor manera, seguramente puede haber otras, ¿no? Pero digamos la manera más taleviana, ¿no? Sería aprender así, ¿no? Metiendo el dinero y jugándote la piel ahí, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad es que es algo que es una reflexión por hacer, ¿no? Porque Mm. luego, pues a veces tienes esas malas experiencias, ¿no? Algunas de las que he comentado y te preguntas si merecerá la pena dedicarle tiempo a esto, ¿no? Y Mm. bueno, la verdad es que es algo para seguir pensando. También un riesgo relacionado con esto es, por ejemplo, yo últimamente pues tengo algunos fondos value, pero también últimamente me estoy indexando más, ¿no? Y una cosa que pienso es, podría ser que durante los próximos 10 años la bolsa americana no vaya a ningún lado o pierda dinero, ¿no? Porque también con todas las subidas que ha habido desde 2009, además arrastrado por casi 100% por el sector tecnológico y tal, claro, si esto no sé, yo no sé cómo de sostenible es, pero hay mercados que durante largos periodos no han hecho nada o incluso han perdido dinero. Y pienso, ostras, a ver, el mercado americano, pues más o menos debería ser más complicado de que eso pase, ¿no? Porque es una de las economías más importantes y todo esto, pero podría pasar, ¿no? Y claro, luego en retrospectiva de 15 años veremos que a lo mejor era mejor indexarse o invertir en X fondo o X mercado, pero bueno, claro. Sí, ese es un poco, bueno, no mi escenario base, ¿no? Porque tampoco sé lo que va a hacer los índices ni nada, ¿no? Pero sí que tengo la sensación, aunque la he tenido ya hace años, ¿no? Y por eso estoy donde estoy posicionado, ¿no? Que este tipo de fondos y este tipo de estrategias, pues probablemente lo van a hacer mejor que los índices, ¿no? Y eso es un poco la idea y también es otra de las razones por las que no veo indexarme ahora, ¿no? Porque quizás es una visión un poco, una idea de reversión a la media, ¿no? Que no sea del todo correcta, ¿no? Pero al final los mercados, si los miras con perspectiva histórica, pues al final tienen sus fases, tienen sus ciclos, tienen unos años o unas décadas en las que Estados Unidos lo hace mucho mejor. Europa, aunque parezca ahora que sea imposible, también lo ha hecho mejor que Estados Unidos en algunos momentos. Las materias primas también ha habido algunos momentos que lo han hecho mucho mejor que los índices, aunque también parezca imposible pensar ahora, ¿no? Y relacionado con esto hay un sesgo que tengo muy en la cabeza que es el recency bias, ¿no? El sesgo de lo reciente, el que yo creo que es muy poderoso y lo ves mucho en el mercado que mucha gente pues ahora solo quiere invertir en Estados Unidos, solo quiere invertir en el sector tecnológico y no quiere invertir en materias primas o en Europa, etcétera. Eh, y claro, ¿por qué? Pues bueno, seguramente no te dirán porque es lo que mejor ha funcionado en los últimos años, ¿no? Sino que habrá unas razones más o menos sensatas de por qué prefieren las cosas que han ido mejor, ¿no? Pero a mí, no sé por qué, pero en mi cabeza me cuesta el entrar en esos sectores o en esos activos que han ido mejor y
me llama la atención más esas zonas, esos ámbitos del mercado que han estado más penalizadas y que hay muchos inversores que no las quieren ni tocar con un palo porque lo han hecho, simplemente porque lo han hecho muy mal durante mucho tiempo y quién sabe si podrían seguir haciéndolo mal infinitamente, ¿no? Es decir, que también, no sé, a nivel psicológico, a nivel mental, pues veo difícil indexarme ahora por eso, ¿no? Y en estos últimos años que también ha habido un fuerte underperformance de este tipo de estrategias, de este tipo de gestores, ¿no? También, a medida que pasa el tiempo, y esto, por ejemplo, pues seguramente que lo verías en los estudios de Morningstar, ¿no? Que incluso los mejores gestores sufren periodos que pueden ser incluso de 3, incluso más años de fuerte underperformance y luego en un año te pueden recuperar toda esa underperformance y hacer un año espectacular y incluso batir al mercado al final, ¿no? Es decir, entonces, a medida que pasa el tiempo y esa underperformance sigue pasando, pues pienso que digamos que el final está más cerca, ¿no? de ese underperformance y que lo mejor, digamos, estará por llegar más cerca, ¿no? Que luego, obviamente, se pueden cometer errores y los gestores value, por ejemplo, pues los que todos tenemos en la cabeza, pues han cometido errores más o menos significativos y más o menos grandes, ¿no? Que les han costado, pues, bastante, unas partes del patrimonio no baladíes, ¿no? Entonces, bueno, esos errores hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Pero hay otros gestores, por ejemplo, que no han tenido así grandes errores, ¿no? Y que sin embargo también lo han hecho mal y claro, que si piensas que la filosofía que está detrás sigue teniendo sentido, pues en mi cabeza por lo menos pienso digamos que el final del calvario está más cerca, ¿no? Cada día que pasa que lo hacen peor porque no creo que se vayan a equivocar en el 80% de su cartera. Y no creo que antes lo hacían bien y ahora mal sea porque se han vuelto locos o porque se han vuelto tontos de repente, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el proceso que hay en mi cabeza de por qué no indexarme en estos momentos, ¿no? Tiene sentido. Me quedan dos preguntas más. Una es sobre libros. Has comentado ya el Capital Returns. Si tienes alguna recomendación o si quieres comentar pues algo que estés leyendo estos días o algo que te haya marcado que hayas leído no hace tanto. Bueno, pues aquí la verdad es que a diferencia de muchos inversores, y digo desgraciadamente, pues no soy un devorador de libros como otros muchos, ¿no? Y la verdad es que me sorprendo y admiro a esa gente que lee tantos libros, ¿no? Porque a mí me parece imposible, ¿no? Porque por un lado estás trabajando pues las horas que trabajas, luego intentas seguir un poco la cartera, intentas seguir la actualidad económica, la macro, los mercados de las carteras y luego quieres dedicar tiempo a la familia y quieres dedicar tiempo a otras cosas y ya es que a mí por lo menos no me queda prácticamente tiempo para leer libros, ¿no? Y esto es algo pues que es algo que preferiría, o sea, me gustaría leer muchos libros, ¿no? Pero es algo que me cuesta mucho, ¿no? Y tengo ahora empezado pues el de Nassim Taleb de Skin in the Game y bueno, pues son ideas muy interesantes también y luego pues también otros libros que me han influido, algunos relacionados con la economía austríaca de hace bastante tiempo, como la economía del tiempo y la ignorancia, ¿no? Que te plantea un enfoque de la economía pues muy interesante y muy diferente del que podemos ver en las carreras de economía. Luego también eh, algunos libros de Ludwig Lachmann, que es un economista austriaco también, que también es muy interesante, que leí hace unos años sobre el mercado como un proceso más que como un estado, ¿no? Y toda esa teoría dinámica del mercado y la teoría de las expectativas, del subjetivismo de las expectativas y que eso, aunque él sí que tiene algún libro más centrado en mercados financieros, pero en la mayoría su reflexión se centra más en
la economía en su conjunto, en la teoría económica en su conjunto, pero sí que tiene algunas reflexiones que pueden ser muy relevantes para el inversor, ¿no? Y bueno, esas son un poco algunos libros e ideas que me han podido influir. Estupendo. Y ya la última pregunta. ¿Hay alguna idea sobre la que hayas cambiado de opinión que sea relacionada con los mercados o la inversión? Bueno, a ver, con el sector tecnológico tengo mis idas y venidas, ¿no? A veces soy más optimista, otras veces soy más pesimista y la verdad es que hay casos, tanto el caso alcista como el caso bajista, pues parece que tiene cierto sentido, ¿no? Entonces me sitúo un poco en término medio, ¿no? En el sentido de que por un lado pues son modelos de negocio muy fuertes, muy sólidos, de mucha calidad, incluso con potencial de crecimiento en algunos casos. Pero por otro lado también, pues las valoraciones tampoco no son, y es algo también muy complicado, ¿no? Porque también el caso de Amazon, por ejemplo, de muchos inversores que estaban negativos porque tenía una valoración óptica muy elevada y se han quemado con eso, pues también es algo que hay que tener ahí para tener cuidado, ¿no? Entonces, bueno, las valoraciones tampoco son muy elevadas, ¿no? Pero bueno, luego puedes ver algunos argumentos bajistas que pueden tener cierto sentido, ¿no? Entonces ahí, bueno, voy un poco paso de no tanto del optimismo al pesimismo, sino que quizás he pasado de un optimismo a cierta posición más neutral, ¿no? Luego, pues, por ejemplo, materias primas es algo en lo que me empecé a interesar hace, bueno, relativamente poco, hace 2 años más o menos, y antes pues es algo que no veía, ¿no? Y bueno, quizás ahí también he cambiado de opinión un poco y bueno, ahora mismo no se me ocurren otras cosas, ¿no? en las que haya cambiado de opinión. Ujú. Pues Ángel, muchísimas gracias por haber venido a charlar conmigo hoy. Ha sido muy interesante, así que bueno, gracias una vez más por esta interesante charla. Gracias a ti y bueno, ha sido un placer, ha sido muy entretenido y bueno, espero que se haya podido sacar algo de interés de esta conversación. Aquí termina la entrevista de hoy. Espero que hayáis aprendido algo nuevo de esta charla con Ángel y que os haya gustado. Si es así, por favor, compartidlo por las redes sociales, suscribiros al podcast. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.